Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y vamos a estar analizando en el día de hoy algo que ha sucedido en el mundo, más allá de la pandemia. Lo que ha sucedido es que con las elecciones en los Estados Unidos cambió el eje en torno al medio ambiente a nivel internacional. Cómo analizan los diferentes países y cómo lo analiza la sociedad. Vamos a estar hablando del medio ambiente, vamos a estar hablando con la presidenta del Partido Verde aquí en la República Argentina. Y también vamos a hablar de cultura, de los talleres que tienen que ver con el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y talleres pensados principalmente para elaborar, para trabajar la historia de la República Argentina. Todo esto enseguida, después de la presentación del Idas y Vueltas del día de hoy. Como siempre, con la producción general de Mariana Salas y de Mariana Afranchino. Muy bien, comenzamos a desarrollar este Idas y Vueltas del día de hoy. Ya vamos a saludar a Maximiliano Zuccarino. Maximiliano, ¿cómo va? Gracias por este contacto con Idas y Vueltas, con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No, buenas tardes y gracias a ustedes por recibirme programa, por darme esta oportunidad de difundir un poco lo que uno hace, ¿no? Bueno, y queríamos hablar un poco de esto, ¿no? De los talleres, de los eventos online en estos momentos de pandemia, y pensar la historia desde el presente, y es un taller virtual que está dictado por Tigo, y queríamos un poco conocer de qué se trata y de qué manera se puede participar. Bien, a mí me convocaron, nos llegó una convocatoria al centro de investigación donde yo trabajo en un centro de investigación de la universidad, acá en Tandil, la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, me interesó poder participar de esta propuesta de la Biblioteca del Congreso, que está destinada un poco a que desde el ámbito académico, universitario, podamos traspasar de alguna manera algunos de nuestras experiencias, de nuestras formaciones, de nuestros conocimientos, a docentes de otros niveles. Y bueno, la propuesta que surgió fue a través de estas charlas virtuales, que en realidad son abiertas a todo público, ¿no? Pero bueno, como que el foco principal pretendido por la gente del IDE, del Congreso, es la docencia de otros niveles, ¿no? Y bueno, poder darle un poco cómo hemos venido trabajando en este tiempo de virtualidad, qué estrategias hemos utilizado, y bueno, y también llevarlos un poquito a cuestiones de contenido, ¿no? No solamente metodológicas o estrategias de enseñanza, sino, bueno, que cada profesional, acorde a su especialización y a su formación, pueda transmitir algo. En este caso, bueno, cómo llegar por la historia, ¿no? Que es mi especialidad o mi formación o parte de mi formación, pero bueno, no es solamente este campo, digo, es mucho más amplia la propuesta, y participan docentes con otras formaciones, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos decir del tema del trabajo virtual que se hace desde la historia? Bien. ¿Desde qué punto se arranca? Y bueno, eso, a ver, yo, doy clases en dos niveles distintos, y por eso que también todo tiene sus particularidades, ¿no? Yo doy clases en la universidad y doy clases en un instituto terciario, y ya de por sí los ámbitos son diferentes. Por empezar, la universidad es nacional, el instituto es provincial, entonces las pautas que rigen la enseñanza en este contexto de pandemia y de virtualidad son diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en lo que es la facultad, tenemos contacto semanalmente con los alumnos, subimos clases, nosotros grabamos clases con los contenidos de la semana, tanto el titular de la cátedra como el encargado de los jefes de trabajos prácticos.
ponemos a disposición de los alumnos el material, ponemos a disposición de los alumnos la bibliografía correspondiente y guías de lectura que ayudan mucho, ¿no? Ante la falta de presencialidad y de poder sacarse algunas dudas y contacto directo, acompañamos guías de lectura para que ellos aborden la bibliografía conjuntamente con la clase grabada, ¿no? En cambio, que es el instituto terciario, se maneja distinto, tenemos contacto cada 15 días, son muchísimos menos alumnos, entonces el contacto es más espaciado, pero es directo. Ahí sí hacemos encuentros virtuales sincrónicos, les pedimos a los chicos que lleguen con la bibliografía leída, entonces son maneras distintas de trabajar, pero bueno, la historia permite un poco eso, porque se presta para poder debatir cuál es la línea argumental del autor, qué referencias historiográficas trae a colación, qué fuentes utiliza, cuáles no, por qué deliberadamente quizá un autor con un sesgo ideológico específico puede descartar alguna fuente y tomar otra. Es decir, el análisis de la historia es infinito. Las posibilidades que ofrece en este marco virtual en algún aspecto son mayores y en otras es perjudicial, ¿no? El perder el contacto, el cara a cara, es muy perjudicial para el proceso de enseñanza, pero también la virtualidad nos ha enseñado a utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Que quizá las continuemos utilizando después en la presencialidad. Entonces, bueno, nada, es tratar de adaptarse a las circunstancias. Claro, me parece que por un lado para lo que tiene que ver con los estudios de niveles terciarios, obviamente hay una diferencia, porque además tiene una obligación muy fuerte de estar estudiando y cursando, y hay diferencias en torno a lo que es la presencialidad o lo que es la virtualidad. Ahora, para aquellos que han superado la carrera terciaria y han superado otras instancias educativas, la virtualidad lo que ha generado es que empiecen a descubrir diferentes inquietudes y conocer diferentes temas que tienen, en algunos casos puede ser de historia, otros son temas lúdicos, otros son temas, y empezar a tutearse más con la virtualidad, ¿no? Eso, digo, desde el punto de vista educativo, es lo bueno de la pandemia. Sí, nos ha obligado, queriendo o no queriendo, a familiarizarnos y amigarnos con la tecnología, y a nosotros, desde el lado nuestro como docentes, nos cambió todo, porque no es solo la forma de dar clases, que cambia, por ejemplo, la evaluación también. Es muy complejo evaluar en la virtualidad. Uno no está en el aula, ¿cómo haces para ver si se copian, si no se copian, si sacan de dónde están sacando el material, si elaboran ellos las respuestas? Entonces tenemos que trabajar con modelos distintos de examen, hasta la toma de asistencia es diferente. Tenemos que sentarnos y ver si accedieron a los materiales que subimos. Es un mundo completamente distinto, y particularmente, poniéndome ahora del lado de los estudiantes, es más rico quizá para los alumnos de terciario que los de la facultad. ¿Por qué? Porque en los terciarios, muchos de los terciarios, por lo menos los que yo doy clases, son profesorados, ¿no? Yo le estoy dando clases a chicos que el día de mañana van a ser profes de historia o profes de geografía. Entonces está bueno que ya desde ahora vayan familiarizándose con estas herramientas, porque el día de mañana como docentes las van a tener que implementar ellos también, continúe o no continúe la pandemia, porque yo creo que en alguna medida esta virtualidad ha llegado para quedarse. Así se retome la presencialidad, me parece que hay cuestiones que se pueden continuar de la virtualidad aún en tiempos de normalidad, digamos. Claro, sin ninguna duda. Maximiliano, hay aspectos de la historia que son para estudiar de una manera, digamos, más sencilla y que a lo mejor el estudiante se involucra más en algunos periodos históricos, no sé si desde el punto de vista internacional o desde la República Argentina. Vos decís qué es lo que les atrae más. Sí, exactamente. Si la historia... Y, a ver, yo particularmente lo que es historia mundial, digamos, no doy. Yo estoy a cargo más que nada, te puedo hablar de historia americana, historia argentina,
que son muy similares, si se quiere, como procesos, porque Argentina claramente no es una isla, ¿no? Y el continente o el subcontinente latinoamericano tiene determinados ejes que lo atraviesan y que determinan aspectos, rasgos comunes, que hacen que sea mucho más sencillo abordar, por ejemplo, la historia argentina después de haber tenido o visto el contexto latinoamericano, porque es muy similar. Claro que cada país tiene sus particularidades, pero a grandes rasgos los procesos son más o menos los mismos. Y bueno, y ahí me da un poco pie para comentar brevemente, no sé, ustedes me dirán cómo estamos de tiempo, algo puntualmente sobre la charla del jueves de la semana que viene, que Sí, sí, precisamente lo que claro, hace... adelante, Maximiliano. Sí. ¿Sí? No, que No, adelante, sí, no, nos contás un poquito. Precisamente lo que se busca es cabalgar un poco entre estos dos espacios, ¿no? Entre algo de lo que es historia latinoamericana y lo que es historia argentina, y sobre todo intentando vincular, ¿no? Los procesos históricos con la realidad actual, con el presente, que viven, en este caso, dos países latinoamericanos, que son los que fueron objeto de mis investigaciones, que son Bolivia y Paraguay, y también la Argentina, ¿no? Como mediador en el conflicto que yo analizo y que vamos a mencionar, que es la Guerra de Chaco, que enfrentó en la década ya, 1930, a bolivianos y paraguayos. Pero digo, esto es anecdótico, no es la idea profundizar específicamente en el conflicto, sino en ver de qué manera, utilizarlo como excusa, digamos, para ver en qué medida, ¿no? los acontecimientos históricos permiten moldear de alguna manera la realidad actual de los países, de los estados. También pensándolo como estrategia de enseñanza, ¿no? Porque siempre los alumnos, y más las nuevas generaciones, ¿no? Si no les buscas el vínculo con la realidad cotidiana de ellos, y van a decir, ¿y para qué esto, no? Entonces está bueno siempre tratar como docentes de generar ese hilo conductor entre lo que estamos explicando y la realidad que nos toca vivir, ¿no? Entonces un poco esa es la idea general de la propuesta, ¿no? Partir de la enseñanza de la historia, pero explicándola desde el presente. Y bueno, ahí es donde yo me interno en algunas cuestiones Claro. sí, específicas del estudio de caso que yo propongo, ¿no? Y de la realidad actual de Bolivia, de Paraguay, y cómo ese conflicto de hace 80, 90 años atrás moldeó de alguna manera la actualidad de Bolivia y Paraguay, y también explicar por qué la Argentina participó en ese conflicto de manera tan intensa y por qué hasta no hace muchos años atrás Argentina siguió siendo la mediadora entre Bolivia y Paraguay, bajo el gobierno de Cristina Fernández. O sea, digo, es historia, ya es presente prácticamente, es historia Claro, contemporánea. claro. Y ahí se empieza a entrelazar la historia, digamos, a entrecruzar los destinos de Latinoamérica y obviamente los destinos de los diferentes países y por supuesto el nuestro. Completamente, porque por un lado, a ver, hay que partir de entender que el presente es la historia de mañana, ¿no? Entonces, pasado, presente y futuro van a estar entrelazados inevitablemente, y para entender el presente no hay otra forma que no sea remitirse al pasado. Todo tiene su explicación, sus causas, y cuando uno lo plantea desde el presente, quizá genera un poco más de intriga o de interés ahondar, ¿no? Y profundizar retrospectivamente. Y en el caso de la Argentina, sí, Argentina fue durante mucho tiempo un país con gran influencia, lo sigue siendo, pero bueno, en menor medida quizá, en lo que es el Cono Sur, en Sudamérica, y este prestigio, esta influencia que en algún momento tuvo la Argentina, la llevó a participar activamente, ¿no? En todos los asuntos, ya no solo sudamericanos, incluso hemisféricos, ¿no? Pensemos que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la dirigencia argentina, de alguna manera, creía tener argumentos para poder rivalizar
por el predominio hemisférico, o sea, en el continente con Estados Unidos. Después, bueno, no terminó saliendo, diríamos, pero digo, tenía el país determinados atributos de poder, diplomáticos y económicos también, porque el peso de la economía argentina en la economía mundial era otro, como para poder jugar un rol destacado en los asuntos latinoamericanos. Y de hecho lo hizo hasta, si queremos poner una fecha, mediados del siglo XX. Y caso la Guerra del Chaco, que es mi objeto de estudio, haya sido el último de los escenarios en los que la diplomacia argentina jugó todas sus cartas fuertemente y en contraposición en gran medida a la diplomacia norteamericana. De hecho, el primer premio Nobel, por ejemplo, en ser entregado a un latinoamericano fue producto de esto, ¿no? Se lo entregaron a Carlos Saavedra Lamas, que era el canciller argentino del momento, por su mediación o su participación controvertida, por cierto, en la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Y como esa tenemos mil anécdotas y cuestiones para intentar explicar por qué, ¿no? Por qué es importante estudiar la Guerra del Chaco, que es sistemáticamente soslayada en cualquier manual de historia argentina, que está bien, no le tocó directamente, fueron otros dos países que se enfrentaron, pero también historia americana, cuando se trató del conflicto armado más importante desde donde se lo mire, desde números, de todo el siglo XX y hasta la actualidad, incluso en todo el territorio americano, ¿no? Claro. Más de 100.000 muertos, sí. No, y de todo esto vas a estar conversando y charlando dentro de una semana en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con muchas expectativas, no solo por el mensaje tuyo, por tu palabra, sino seguramente las expectativas tuyas por la audiencia que vas a tener. Sí, sería buenísimo realmente poder ser convocante, ¿no? Pero no por uno, no porque uno quiera que se imponga en ninguna agenda el tema que uno investigó, ni nada por el estilo, sino porque celebro que existan estos espacios, que en este caso la biblioteca promueva, ¿no? este intercambio entre distintos niveles educativos, que todos nos enriquezcamos, porque sin duda que si bien yo voy a ser el disertante, se puede llegar a generar un ida y vuelta que termina siendo positivo y enriquecedor para todos, para mí, para los que participen, para la gente misma de la biblioteca, para todos. Entonces, seguro. Sí, por supuesto que las expectativas están puestas en eso, ¿no? En que pueda participar mucha gente, docentes sobre todo, pero quien quisiera participar, y que lo hagan de una manera abierta, digamos, sin temor a participar, a preguntar, a sacarse todas las dudas y a aportar también, ¿no? Es la única manera de generar un diálogo constructivo. Así que bueno, la invitación está hecha. Perfecto, está muy bien y las expresiones tuyas también en torno a algunos puntos de la historia argentina que son interesantes ir desarrollando y en algunos casos también ir estudiándolas. Maximiliano, gracias por este contacto con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, Fernando, Marianas, por darme la oportunidad y bueno, esperemos que salga todo bien la semana que viene. Pero así será. El licenciado Maximiliano Zucarino, que va a estar dando las charlas que tienen que ver con el taller virtual, que se denomina Pensar la Historia desde el Presente, va a ser el próximo jueves, 20 de mayo, a las 4 de la tarde, claro, vía virtual, vía Zoom, en el espacio que corresponde a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le agradecemos a Maximiliano, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos con más idas y vueltas. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, nuevo bloque de idas y vueltas por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y hablábamos recién con Maximiliano Zucarino, que es licenciado y que
va a desarrollar un taller de eventos online sobre pensar la historia desde el presente. Esto tiene que ver con diferentes trabajos y diferentes propuestas que tiene el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Otro de los temas que se pueden ver como muestras virtuales es la Patria Ilustrada, y que señala que en el año 2016, con motivo del bicentenario de la independencia, la Biblioteca del Congreso presentó la Patria Ilustrada, muestra artística colectiva sobre el imaginario de la República, la idea de patria y las formas de la independencia. En el 2020 se inauguró su edición digital, que está integrada por una selección del corpus original, al cual se le suman nuevas obras, actualizando el recorrido de la propuesta. Una forma también de ir conociendo diferentes publicaciones, diferentes actividades de la Biblioteca del Congreso de la Nación, claro, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de coronavirus, en el cual el mismo Congreso ya empieza a trabajar algunos proyectos que tienen que ver con propuestas o pedidos del Poder Ejecutivo en torno a, digamos, diferentes medidas que tiene que adoptar el poder político en el marco de esta pandemia y que se discuten también en el Parlamento Nacional. Mientras está esa discusión en el Parlamento, y muchas de esas discusiones son de maneras remotas, virtuales, como este contacto que estamos teniendo, hay diferentes espacios, diferentes propuestas, ¿no?, que tiene la Biblioteca del Congreso de la Nación para llevarlo a ustedes a ir conociendo distintos aspectos culturales. Esta muestra de la Patria Ilustrada va a posibilitar un recorrido por las obras del patrimonio nacional, imágenes y archivos de medios gráficos argentinos, donde también hay un dato muy interesante: las hemerotecas guardan gran parte de la historia de la República Argentina. En la hemeroteca, el lugar donde están los diarios de la República Argentina. Hablábamos hoy que íbamos a tener una comunicación con la presidenta del Partido Verde, con Silvia Vázquez, que es presidenta y fundadora del Partido Verde en la República Argentina. Hay un cambio de paradigma en cómo se encara el medio ambiente en nuestro país, los problemas de conectividad, problemas técnicos. Bueno, la cuestión que lo vamos a estar desarrollando en próximos programas, pero queríamos señalarle qué es lo que dice puntualmente Silvia Vázquez, que señala que el mundo está reseteándose y sobre todo se agudizó a partir de la pandemia. Este reseteo se está haciendo en clave de protección climática. Todos los países están reformulando sus políticas económicas, sociales, de derechos, de las instituciones, todo en función de una meta que tenemos como humanidad. Para el año 2050 necesitamos 0 emisiones de gases de efecto invernadero, porque el planeta va a colapsar. Esto lo está diciendo Silvia Vázquez, exdiputada nacional, hoy presidenta del Partido Verde en la República Argentina, en lo que nosotros señalamos el nuevo paradigma y el nuevo modo de ver la naturaleza desde diferentes ópticas. Y hay un cambio muy importante desde el punto de vista de la geopolítica, que es el cambio de conducción política en los Estados Unidos. El cambio de Donald Trump por Joe Biden ha generado una mirada mejor por parte de no solo de Estados Unidos, sino del mundo respecto al tema del medio ambiente, y por supuesto la República Argentina también forma parte. El presidente Alberto Fernández ha sido invitado por el presidente de los Estados Unidos a discutir temas de medio ambiente, y yo les diría que también por estas horas, por estos días, el propio Papa Francisco en el Vaticano realiza encuentros, cónclaves, con autoridades del Fondo Monetario Internacional, con autoridades internacionales, con representantes también de la República Argentina, a discutir este tema, el tema del medio ambiente. Desde el Partido Verde, dice Silvia Vázquez, junto al Partido Socialista Auténtico y el Partido Humanista, venimos impulsando una propuesta de revolución verde que sea parte del debate electoral. Es central instalar la discusión sobre qué modelo de sociedad queremos tener y sobre el modelo productivo al que debemos llegar. Bueno, algunos de los temas, algunos de los aspectos de las propuestas del Partido Verde, que queríamos desarrollarlo con mayor intensidad, pero bueno, queríamos llevarle, por lo menos tener la palabra
de su presidenta, de su fundadora, de su representante aquí en la República Argentina. Y para concluir, darle algunos datos más que tienen que ver con el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Recordemos, usted puede ingresar por www.bcn.gov.ar y allí se le va a abrir en la página principal diferentes posibilidades de ir recorriendo, de lo que tiene que ver con la biblioteca, lo que tiene que ver con los servicios, lo que tiene que ver con la actividad cultural, con las publicaciones y por supuesto está también el enlace con nosotros, con BCN Radio, con la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, obviamente con el programa Idas y Vueltas, que usted también nos puede seguir por Spotify y nos busca como Idas y Vueltas, nos puede seguir en Facebook también como Idas y Vueltas, como siempre decimos, la producción general de Mariana Salas, de Mariana Franchino, y quiero contarles que en la parte de lecturas y entretenimientos del espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, hay diferentes cursos para desarrollar. El curso online de Historias del Arte, el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, destinado al público en general, no a aquellos especialistas que tienen que ver con la cultura artística, no, para el público en general, para que conozcan también diferentes obras, páginas de colecciones especiales, recomendaciones de libros que le hace la Biblioteca del Congreso, y también hay ediciones que ha realizado la Biblioteca del Congreso y son de acceso libre para que usted lo descargue y lo pueda leer en su computadora, en su teléfono, en su iPad, en el soporte que más le quede cómodo. Hasta aquí idas y vueltas, hasta aquí este momento de desarrollar lo que tiene que ver con la cultura en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Repetimos, el Congreso ahora abocado al tema de la pandemia principalmente, más allá de discutir los temas que pueden ser por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por la ley de biocombustible, por otras leyes, pero hoy por hoy está vinculado principalmente las horas del Congreso a discutir la propuesta del Ejecutivo sobre el tema de cómo encarar este tramo que estamos transitando de la pandemia en la República Argentina. Es decir, que es el tema central del Parlamento y por supuesto nosotros le llevamos todo lo que tiene que ver sobre la cultura, sobre lo que hacen las comisiones de cultura de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y por supuesto el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hasta aquí entonces el programa del día de hoy y nos reencontramos próximamente con más idas y vueltas por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.